Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. En este video vamos a hablar de la unidad que trata sobre el metabolismo y la endocrinología. En primer lugar, tenemos que reconocer que la endocrinología es la parte o la rama científica que se encarga del estudio de las funciones endócrinas del cuerpo. ¿Y qué es endócrino, verdad? Crino es glándula, viene de glándula, y endo es adentro. Entonces, lo endocrino se refiere a todo lo que se secreta en la sangre. Obviamente, ¿qué es lo que se secreta en la sangre? Las hormonas. Bueno, y las hormonas son proteínas, son componentes polipeptídicos que son producidas justamente por las glándulas. Las glándulas producen estas hormonas y lo liberan en la sangre, lo liberan dentro de la sangre, por eso se llama adentro de la sangre endocrina, a diferencia de las glándulas exócrinas que liberan su producto o su secreción, liberan en un conducto, ¿verdad? En este caso, las glándulas endocrinas producen las hormonas que lo liberan dentro de la sangre. ¿Y cuáles son las glándulas? Las glándulas son las gónadas, que en el varón es el testículo que produce los espermatozoides, en la mujer es el ovario, o son los ovarios que producen los óvulos. Además de eso, tenemos el hipotálamo, realmente que no es una glándula, pero se comporta como glándula porque produce hormonas también. La hipófisis, que es la glándula maestra, o también llamada glándula pituitaria, es llamada director de orquesta en muchos libros porque regula todas las otras hormonas, a todas las otras glándulas también. Además de eso, tenemos la glándula suprarrenal, también llamada adrenal, la tiroides y también la glándula paratiroides. El hipotálamo y la hipófisis forman un eje llamado justamente eje hipotalámico hipofisario. Hagámonos de cuenta que esto es una empresa, como ocurre por ejemplo cualquier empresa que sea, ¿verdad? O la universidad misma, no sé. Una empresa. En la empresa generalmente tenemos un presidente, un jefe, un dueño de la empresa. Y tenemos por debajo de ese dueño, de ese presidente, tenemos un gerente. Uno que organiza todo, que administra, que gerencia, que auditoría, que controla. Y bueno, por debajo del gerente están los trabajadores. Bueno, si esto fuese una empresa, nuestro sistema endocrino fuese una empresa, el presidente de esta empresa sería el hipotálamo. El gerente de esta empresa sería la hipófisis y los soldados, los trabajadores de esta empresa serían esas glándulas que dijimos, páncreas, tiroides, paratiroides, gónadas, suprarrenal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablamos de esta forma? Porque esto funciona de una forma armónica en la cual cada uno cumple su función y cada uno es controlado por alguien. Las glándulas son controladas por la hipófisis y la hipófisis es controlada por el hipotálamo. Es decir, cada uno tiene un control sobre alguien, ¿verdad? Ahora, el hipotálamo le controla a la hipófisis, controla la función hipofisaria, pero la hipófisis también le regula al hipotálamo. Es como si fuera que nos hacemos una autoevaluación o hacemos una evaluación al otro, ¿verdad? Yo te evalúo a ti y tú me evalúas a mí, ¿verdad? Nos evaluamos mutuamente. De esta forma, entonces, el sistema endocrino funciona de una forma armónica, de manera de que se tiene una evaluación constante de cada uno de los componentes glandulares. De manera que haya una justicia, de manera que haya, digamos, no haya alguien que mande por el otro, ¿verdad? Si cada uno evalúa lo que vendría a ser en una universidad, por ejemplo, ocurre eso, ¿verdad? En el cual el docente le evalúa a los alumnos por medio de la parte teórica del examen, pero el alumno también le evalúa al docente por medio de una evaluación al docente, ¿verdad? El docente también le evalúa a los directores, ¿verdad? A la parte supervisora, y también la parte supervisora, los directores, decanos, le evalúan también a los docentes. Es decir, todos son evaluados finalmente, ¿verdad? De esta forma, entonces, funciona esta empresa, entre comillas, que se llama sistema endocrino. Bueno, hablaremos entonces del eje hipotalámico hipofisario, sin tanto preámbulo. Y este eje hipotalámico hipofisario funciona de la siguiente forma. El hipotálamo, que es una estructura nerviosa, por eso dije, no es una glándula, pero se comporta como si fuera una glándula, porque el hipotálamo no es una glándula, es una estructura nerviosa que está por debajo del tálamo,
El tálamo, como hemos visto en otra unidad, en otro video, es una parte del sistema nervioso central en el cual, por el cual van las fibras motoras y sensitivas. Y por debajo del tálamo, inferior a este tálamo, se encuentra el hipotálamo, que además de controlar la función de la temperatura, ¿verdad? Porque una de las funciones del hipotálamo es controlar la temperatura corporal, es el que regula, es el termostato corporal. Además de eso, el hipotálamo tiene una relación íntima con la hipófisis, ya sea la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Y por qué dijimos que si bien no es una glándula, se comporta como glándula? Porque va a producir dos hormonas, que ya vamos a hablar enseguida de ellas, ¿verdad? Este hipotálamo, aunque no produce aunque no produce hormonas directamente que actúan sobre las otras glándulas, este hipotálamo controla a la hipófisis por medio de la secreción de varias sustancias llamadas hormonas reguladoras. Y bueno, tenemos las hormonas reguladoras de las gónadas, las hormonas reguladoras de la hormona del crecimiento, la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, la hormona reguladora de la tiroides, la hormona inhibidora de la prolactina, la hormona reguladora de la prolactina, está todo en inglés, por eso está al revés esto, y la hormona reguladora corticoide, ¿verdad? Cortical, llamado también corticoliberina. Entonces, estas hormonas o estos productos secretorios que libera el hipotálamo ejercen su acción sobre la hipófisis. Todas estas son la secreción del hipotálamo que van a actuar sobre la hipófisis, regulando y controlando a la hipófisis. Conste que dijimos que la hipófisis es la glándula maestra, la glándula que regula todas las otras glándulas, sí, pero el hipotálamo regula la hipófisis a su vez. Entonces, todas estas sustancias van a ejercer su acción sobre la hipófisis. Y vamos a ir estudiando qué acción tienen sobre cada una de ellas. La hormona reguladora de las gónadas, esta primera que vemos aquí, ejerce una acción positiva sobre la hipófisis. Es decir, estimula la hipófisis ¿para qué? Para que la hipófisis produzca dos hormonas. Ahí tenemos las dos hormonas. La FSH, que significa hormona estimulante o folículo estimulante, ¿verdad? Folículo stimulation hormona, ¿verdad? Hormona folículo estimulante. Y la otra hormona que produce la hipófisis gracias a la acción de la GnRH, ¿verdad? Es la LH. ¿Qué significa LH? Hormona luteinizante. Ya enseguida vamos a hablar de las funciones y el sitio de acción de estas hormonas, ¿verdad? Pero lo importante aquí es conocer que la hormona GnRH, que significa hormona reguladora de las gónadas, que es secretada por el hipotálamo, ejerce su acción positiva, es decir, una acción estimuladora, una acción inductora sobre la hipófisis para que la hipófisis produzca dos hormonas llamadas FSH y LH, que son producidas por la adenohipófisis. Recordemos que la hipófisis tiene dos partes, ¿verdad? Bueno, realmente tiene una pars intermedia también, una pars intermedia, pero las dos partes más importantes de la hipófisis son la hipófisis anterior, que es la adenohipófisis, que es la parte netamente glandular, y la otra parte es la neurohipófisis, que es mitad glándula, mitad tejido nervioso, que es esa es la hipófisis posterior. Pero de eso vamos a hablar enseguida. Siguiendo con nuestro gráfico, tenemos otra hormona hipotalámica, que es la hormona reguladora del GH, que significa hormona de crecimiento. Esta GHRH va a ejercer una acción positiva, estimuladora, inductora, también sobre la hipófisis. ¿Para qué? Para que esta hormona, para que esta glándula libere GH, que es la hormona del crecimiento. Pero atención aquí. Aquí hay una hormona hipotalámica que induce, estimula, favorece, positiviza
la producción de hormonas de crecimiento por la hipófisis. Pero simultáneamente el hipotálamo también produce una hormona que inhibe la producción de hormonas de crecimiento por la hipófisis. Por eso que vamos a ver aquí que esta GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, básicamente lo que hace es oponerse a la acción de esta. O sea que la hipófisis recibe del hipotálamo dos señales, ¿verdad? Una que es estimuladora y una que es inductora. Y lo que hace es equilibrar ambas señales, ambas hormonas, para que de esa forma entonces pueda producir la GH, que es la hormona del crecimiento. Esto tiene que estar en equilibrio, no tiene que haber ni demasiado GHRH, ni demasiada GHIH, ¿verdad? No tiene que haber ni mucha estimulación, ni mucha inhibición. Tiene que haber un equilibrio. Y de ese equilibrio resultante, aparece la producción de la hipófisis de la hormona GH, también llamada hormona del crecimiento, que también es producida por la adenohipófisis. Esta GHIH también es inhibidora de algo muy importante, de la hormona estimuladora de la tiroides. La hipófisis va a producir una hormona llamada TSH, que significa hormona estimuladora de la tiroides, que justamente como su nombre lo indica, va a estimular a la tiroides. Esta GHIH, que ya vimos recién, que inhibía o que se oponía a la formación de hormona de crecimiento, también se opone a la formación de TSH. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo se va a producir la TSH? Ah, bueno, aquí tenemos una hormona hipotalámica que favorece, que induce, que está a favor, vamos a decir, que estimula la producción de TSH. ¿Dónde está el TSH? Ahora lo vamos a ver. Ahí está. La hipófisis produce TSH. Pero esta producción de TSH es resultante ¿de qué? De la estimulación que hace la hormona hipotalámica TRH y de la inhibición que hace la GHIH. O sea que esto tiene que haber un equilibrio para que se pueda producir en forma normal la TSH. La TSH es el resultado del equilibrio entre la GIH, o sea, GHIH hipotalámico, y la TRH hipotalámico. Esto estimula la producción de TSH y esto inhibe la producción de TSH. Finalmente, la hipófisis genera un equilibrio en la cual va a producir una llamada TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, también producida por la adenohipófisis. Ya tenemos aquí 4 hormonas que son producidas por la hipófisis, pero ¿qué parte de la hipófisis? La adenohipófisis. Siguiendo con nuestro esquema, ¿verdad? Aquí vemos la PIH, ¿verdad? La PIH dijimos que era la hormona inhibidora de la prolactina. Y esta es la hormona reguladora de la prolactina. Es decir, hay una hormona que estimula la producción de prolactina y hay una hormona del hipotálamo que inhibe la producción de prolactina. El resultado de ambos está la estimuladora, ¿verdad? Por eso vemos aquí una acción positiva. Y esta es la inhibidora, por eso vamos a ver ahí una acción negativa. El resultado de ambos genera una acción sobre la hipófisis para que la hipófisis pueda producir una hormona llamada prolactina. Ahí están sus iniciales, PRL. Y por último tenemos la CRH, la hormona reguladora cortical, ¿verdad? Cortical viene de corteza. Recordemos que hay una glándula llamada suprarrenal o glándula adrenal también se le llama, que tiene una médula y una corteza. Bueno, esa corteza es la que va a ser estimulada. Pero antes de eso, el hipotálamo genera una hormona llamada CRH que va a ejercer su acción sobre la hipófisis de esa forma, estimulando en forma positiva para que la hipófisis libere ACTH. ¿Qué es la ACTH? Es la hormona adenocorticotropa. Las iniciales están al revés porque están en inglés, ¿verdad? Las iniciales indican hormona, ¿verdad? La H, hormona, adreno, ¿verdad? Adreno, de adrenal viene esto, ¿verdad? Me refiero que es una glándula suprarrenal, entonces, adrenal, adreno, córtico,
tropa, ¿verdad? Es de la corteza. Bueno, entonces aquí ya tenemos todas las hormonas hipotalámicas, todo el control hipotalámico que se secretan, ¿verdad? Algunas estimulando, como por ejemplo esta, todas las que tienen signo positivo, y algunas inhibiendo, o sea, oponiéndose, todas las que tienen signo negativo. El resultado de esto, ¿qué es? La formación de 6 hormonas, y todas estas 6 hormonas están formadas por la hipófisis anterior, es decir, por la adenohipófisis. Todas. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, la LH, que es la hormona luteinizante, la GH, que es la hormona del crecimiento, la TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides, la PRL, que es la prolactina, y la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. Las 6 hormonas que vemos aquí están producidas por la hipófisis, gracias al resultado de estas hormonas que ya hemos visto que ejercen su acción del hipotálamo sobre la hipófisis. Ahora, estas 6 hormonas son producidas por la adenohipófisis, la hipófisis anterior. La pregunta es, ¿y la hipófisis posterior? La hipófisis posterior, o también llamada neurohipófisis, no produce ninguna hormona. Lo que hace la neurohipófisis es liberar 2 hormonas. No confundamos, una cosa es producir, otra cosa es liberar. Las 2 hormonas que la neurohipófisis, vamos a hablar enseguida de eso, las 2 hormonas que la neurohipófisis libera son producidas por el hipotálamo. No figuran en esta imagen, vamos a ver en la siguiente imagen. La siguiente imagen, cuáles son las 2 hormonas que son producidas por el hipotálamo y son liberadas por la neurohipófisis. La neurohipófisis no produce ninguna hormona, lo que hace es liberar 2 hormonas que son producidas por el hipotálamo, que no están en esta imagen, ¿verdad? La adenohipófisis sí es la que produce hormonas y produce estas 6 hormonas que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ya dijimos sus iniciales y ya dijimos también el nombre de cada una de ellas. Estas 6 hormonas que estamos viendo aquí son hormonas de la adenohipófisis. Y ahora sí vamos a ver cuáles son cuál es la acción de estas 6 hormonas, dónde ejercen su acción las 6 hormonas que son producidas por la adenohipófisis. Y también vamos a hablar de las 2 hormonas que no son producidas por la neurohipófisis, pero son liberadas por la neurohipófisis. En primer lugar tenemos 2 hormonas que son medio parecidas. Acabamos de hablar de ellas. La hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH, que son 2 hormonas similares. ¿Por qué son similares? Porque ejercen su acción sobre las gónadas. Son también llamadas hormonas gonadotróficas, estas 2, ¿verdad? La FSH y la LH. La FSH en la mujer induce la ovulación, o sea, favorece, estimula la ovulación. Cada 28 días en promedio, ¿verdad? De cada uno de los óvulos, de cada uno de los ovarios, digo bien. Y en el varón, obviamente, genera lo contrario, es decir, estimula la espermatogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides. En la mujer, la ovogénesis, ¿verdad? La ovulación, y en el varón, la espermatogénesis. En otras palabras, lo que hace es formar los gametos, tanto femenino como masculino, ¿verdad? O sea, la gametogénesis. Esa es la que hace la FSH. En el varón, ejerce su acción sobre las células de Sertoli, favoreciendo, por lo tanto, la formación de espermatozoides. Y en la mujer ejerce su acción sobre el ovario, produciendo el óvulo, ¿verdad? Ambos son estimuladores, ¿verdad? Esto estimula, el FSH estimula la ovulación, o sea, la formación de los óvulos, la ovogénesis en la mujer, y en el varón la espermatogénesis, ejerciendo su acción sobre las gónadas, que son en la mujer el ovario y en el varón el testículo, ¿verdad? Y la LH tiene una acción similar, es decir, ¿similar en qué sentido? En que ejerce también su acción sobre estos órganos. Solamente que en la mujer ejerce su acción
sobre los cuerpos lúteos. De ahí viene el nombre de hormona luteinizante. El cuerpo lúteo es un cuerpo que se forma luego de la ovulación, ¿verdad? Sabemos que en la meiosis celular, un solo óvulo es el que se secreta cada 28 días. El resto de los óvulos, el resto de las células no llegan a formarse, no llegan a formar óvulos y degeneran. ¿Degeneran en qué? En cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y básicamente lo que hace el LH es controlar a esos cuerpos lúteos. O sea que actúa sobre la progesterona y por supuesto actúa sobre la menstruación, regula la menstruación en otras palabras, en la mujer. Y en el varón actúa sobre las células de Leydig, regulando ¿qué cosa? Regulando la formación de la testosterona. También lo que hace es estimular a eso, ¿verdad? Estimular a las células de Leydig para que produzcan testosterona y estimular a básicamente el ciclo menstrual en la mujer. Actúan sobre órganos similares, por eso están en la misma imagen. Tenemos la GH, la hormona de crecimiento, ¿verdad? Que básicamente actúa sobre todos los tejidos de crecimiento, músculos y sobre todo el hueso, ¿verdad? Estimula el crecimiento, sobre todo en los tejidos óseos y articulares, como estamos viendo ahí. Es decir, este es su sitio de acción. El hueso, ¿verdad? Y los músculos también. Después tenemos la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Bueno, el nombre ya lo dice todo, estimula la tiroides, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nuevamente aquí una flecha positiva. Ahí está. Estimula, induce la acción de la tiroides, ¿verdad? La tiroides, vamos a ver enseguida, que es una glándula que produce varias hormonas. Entonces, lo que hace la TSH es estimular a la tiroides para que ésta produzca sus hormonas, que ya vamos a hablar enseguida de ella. Nos faltarían, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 hormonas. Nos faltarían 2 hormonas más de la adenohipófisis. Ahí tenemos la prolactina, prolácteo, es decir, a favor del lácteo. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece la lactancia materna. En la mujer, obviamente, es lo que favorece que la mujer produzca leche materna, ¿verdad? Y pueda amamantar a sus hijos. Obviamente es una acción positiva también, es decir, positiva en el sentido que estimula a la mama, como estamos viendo ahí, a que ésta pueda producir leche y ser liberada por los conductos galactóforos hacia el pezón. En el varón, obviamente no ocurre esto, porque el varón no tiene esa función fisiológica de amamantar, no tiene la función de lactancia materna. En el varón lo que hace es regular, básicamente, las hormonas masculinas, las hormonas sexuales, como por ejemplo la testosterona, la de hidrotestosterona también y la androstendiona, ¿verdad? Esas son las 3 hormonas sexuales masculinas que son reguladas por la prolactina. Y nos falta una hormona más de la adenohipófisis, que es la ACTH, que ya dijimos qué es lo que significa, hormona adrenocorticotropa. Es decir, es una hormona que actúa sobre la corteza. Adreno viene de suprarrenal, de glándula adrenal. Y córtico viene de corteza. Actúa sobre la glándula suprarrenal, también llamada adrenal. Pero ¿qué parte de la glándula suprarrenal? No sobre la médula, actúa sobre la corteza. Corticotropa actúa sobre la corteza suprarrenal, estimulando la producción de hormonas en esa glándula, ¿verdad? Ya vamos a ver enseguida cuáles son las hormonas que se forman aquí en la glándula suprarrenal o adrenal, que como ustedes ven, está por encima de cada riñón. Y aquí tenemos ya entonces las 6 hormonas producidas por la adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Qué es lo que hacen? Cada una de ellas estimula la formación de hormonas y sobre qué órganos ejercen su acción. ¿Qué nos falta hablar? Nos falta hablar de la neurohipófisis. Como hemos dicho recién, la neurohipófisis no produce hormonas, pero libera 2 hormonas. Libera 2 hormonas que son producidas por el hipotálamo. Por eso es que están ahí en flechas diferentes. El hipotálamo produce 2 hormonas. Una de ellas es la ADH, que significa hormona antidiurética. Y la otra es la oxitocina,
Entonces, estas dos hormonas las produce el hipotálamo. Pero, ¿quién las libera? La hipófisis posterior, o sea, la neurohipófisis. En cambio, la adenohipófisis produce estas 6 hormonas y ella misma la libera. Sin embargo, la neurohipófisis, como es neurohipófisis, no tiene esa capacidad de producir. El que produce es el hipotálamo y el que libera es la neurohipófisis. Vamos a hablar de cada una de estas dos hormonas. La hormona ADH, o también llamada antidiurética, su sinónimo también es vasopresina, es decir, también se llama vasopresina. Y ejerce su acción ¿sobre quién? Sobre los riñones. Justamente el nombre dice antidiurética, antidiuresis, ¿verdad? ¿Qué es lo que es diuresis? Diuresis es eliminar algo. Entonces lo que hace esta hormona es antidiuresis, oponerse a la eliminación. ¿Qué es lo que se elimina por la orina? Los residuos, los desechos. También uno de esos componentes es el sodio y el agua. Entonces lo que hace la ADH es oponerse a eso. Al contrario, retener. ¿Y qué es lo que retiene? Retiene sodio y agua. Esa es la función de la ADH. En los riñones hace retención de sodio y agua. Y con eso se va a elevar justamente ¿qué cosa? La volemia por retención de agua, ¿verdad? Y la presión arterial por retención de sodio, ¿verdad? Esa es la función de la ADH. Pero no solamente ejerce su acción sobre los riñones. ¿Cómo dijimos que se llamaba recién la ADH también? Vasopresina. Es decir, actúa sobre los vasos sanguíneos. Justamente los que dijimos ya, elevando la presión arterial de los vasos sanguíneos. Vasopresina. Aumenta la presión arterial en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias. ¿Es bueno esto? Claro que es bueno. Si uno tiene presión baja, necesitamos nosotros de la ADH para que lleve la presión hacia arriba hasta los valores normales. Si todo funciona bien, va a ocurrir de esta forma. Obviamente cuando falla esto, cuando falla la ADH, obviamente la presión puede elevarse por encima de los valores normales, generando presión alta y eventualmente hipertensión arterial. La ADH tiene la función de retener sodio y agua y de aumentar la presión arterial sobre todo. Y la otra hormona es la oxitocina, la otra hormona que es producida por el hipotálamo y liberada por la neurohipófisis o hipófisis posterior es la oxitocina, también llamada la hormona del amor, ¿verdad? Porque es la hormona del amor y del placer, ¿verdad? Estimula el líbido sexual, el deseo sexual, la felicidad, o sea, el placer, cualquier tipo de placer que uno tenga. En la mujer tiene una acción muy importante, sobre todo en el parto. Estimula el parto normal, o sea, la dilatación para que pueda salir el feto, para que pueda salir el bebé. Y también regula la producción de leche materna. Si bien la que produce la leche materna es gracias a la prolactina, la oxitocina lo que hace es regular la producción de leche materna. La pregunta, ¿y en el varón? En el varón también genera los estímulos de placer. Y por supuesto también ejerce su acción sobre la testosterona, ¿verdad? La hormona sexual masculina. Se cree que la oxitocina es una hormona que está involucrada en el autismo, ¿verdad? Que un déficit de oxitocina puede generar autismo, ¿verdad? Esos son uno de los fenómenos que se conoce hoy día, ¿verdad? Y la oxitocina lo que hace es, básicamente ya dijimos, en la mujer, es estimular el parto, es decir, favorecer el parto a nivel uterino, por supuesto estimulando eso, como vemos aquí, ¿verdad? Estimula y dilata sobre todo el cuello uterino para que el bebé pueda tener el descenso por la cavidad vaginal en un parto normal, ¿verdad? Y generarse el alumbramiento del feto. Entonces aquí ya tenemos todas las hormonas de la adenohipófisis, las 6 que ya hemos dicho, y tenemos también las 2 hormonas que no son producidas por la neurohipófisis, pero que son liberadas por esa neurohipófisis. Bueno, y ahora vamos a hablar de las glándulas que individualmente conforman el sistema endocrino también, junto a la hipófisis y al hipotálamo. En primer lugar, el páncreas. Al páncreas nosotros ya lo estudiamos en otro video anterior porque hablamos de su función exócrina, de su función digestiva,
Ahora vamos a hablar de su función endocrina. El páncreas es exócrino y endocrino a la vez. Es una glándula mixta, por lo tanto. Páncreas viene de la palabra páncreas, ¿verdad? Pan es todo y creas es carne. Básicamente, se consideraba que esto era un pedazo de carne nada más, ¿verdad? Que no tenía una función importante, ¿verdad? Después se estudió y se vio que era una glándula, ¿verdad? De ahí viene la palabra páncreas. Ya hablamos nosotros de su función exócrina, de su función digestiva. Ya hablamos de la lipasa, amilasa, quimotripsina, tripsina, ¿verdad? Todo eso habíamos hablado en otro video anterior. Lo que nosotros vamos a encargarnos ahora de estudiar es la función endocrina. La función endocrina radica en hormonas que se producen en una parte del páncreas llamada islotes de Langerhans. Y son varias hormonas. Las más importantes de ellas son la insulina y el glucagón. Pero hay otras hormonas más también que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y básicamente regulan el metabolismo de los hidratos de carbono. Aquí tenemos básicamente las células que producen estas hormonas, y cada una de ellas produce una hormona diferente. Aquí tenemos un corte histológico de lo que son los acinos pancreáticos. Estos son los acinos pancreáticos en los cuales se producen estas hormonas que conforman lo que son los islotes de Langerhans. Tenemos varios tipos de células. Las células F producen básicamente unas hormonas que regulan la acción exócrina. O sea que las células F tienen más relación con la parte exócrina. O sea, regulan a la función exócrina. Las células delta secretan una hormona que le inhibe o que se opone a la GH. La GH que acabamos de ver, que era una hormona hipofisaria. Entonces tenemos una hormona llamada inhibidora del crecimiento, que obviamente inhibe el crecimiento y es producida por las células delta. Y por último tenemos las dos células más importantes del páncreas, que son las células alfa y las células beta. Cada una de ellas produce una hormona diferente. Las células alfa producen glucagón y las células beta producen insulina. Estas son las más importantes porque estas son las que aumentan o disminuyen la glicemia, o sea, la glucosa en sangre. La insulina, por ejemplo, es una hormona hipoglicemiante, es una hormona que disminuye la glicemia, o sea, que disminuye la glucosa en sangre. Saca la glucosa de la sangre, limpia la sangre de esa glucosa. El glucagón, sin embargo, es una hormona que es hiperglicemiante o hiperglucemiante, o sea, que aumenta la glucosa en la sangre, que pone la glucosa en la sangre. Son hormonas entonces antagonistas, se oponen, hacen funciones contrarias. La insulina se libera por lo general después de comer, o sea, en el momento postprandial, después de la ingesta de los alimentos. Se libera obviamente para limpiar la sangre de esa glucosa y llevarlo a los lugares donde tiene que estar la glucosa para formar el ATP, la energía. Sin embargo, el glucagón se secreta en los momentos de inanición, en los momentos de apetito, de ayuno, no es de apetito, de ayuno. Cuando uno está haciendo un ayuno, obviamente, la persona tiene que formar ATP, formar energía de algún lado. Y si nosotros no consumimos nada, ¿de dónde vamos a sacar la energía? Entonces, el glucagón lo que hace es obtener la glucosa para formar ATP. Poner la glucosa en sangre para que esta glucosa pueda ser transportada y formar el ácido adenosin trifosfato, ¿verdad? El ATP. Si no tenemos glucosa, lo que hace el glucagón es transformar glucógeno en glucosa. Se empieza a consumir el glucógeno que está reservado o que está como reservorio en el hígado. Una vez que se consume todo el glucógeno, entonces ya no hay glucógeno. Entonces, ¿de dónde se va a obtener la glucosa? Se obtiene las grasas. Se empiezan a quemar las grasas para obtener la glucosa, la energía. Y una vez que se queman todas las grasas y ya no hay grasa disponible, entonces se empieza a quemar
básicamente las proteínas. Eso sí, ya es en un momento, eso ya se da en cuando hay una persona hace un ayuno muy prolongado, se empieza a consumir las proteínas y eso puede llevar inclusive a la desnutrición calórico-proteica. Pues ya dijimos esto, ¿verdad? Las más importantes son estas dos células y cada una de ellas ya dijimos que secreta. La insulina es una hormona hipoglucemiante porque disminuye básicamente, ya dijimos, los niveles de glucosa en sangre. El glucagón es una hormona antagonista a esta, es decir, es opuesta a esta, porque lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre, utilizando ¿qué cosa? El glucógeno que está básicamente almacenado en el hígado. La insulina es hipoglicemiante, el glucagón es hiperglucemiante. ¿Qué puede aumentar la insulina? Básicamente aminoácidos y enzimas gastrointestinales. Sin embargo, ¿qué puede hacer que aumente el glucagón? Inanición, o sea, ayuno. El ejercicio también aumenta el glucagón. Y básicamente un aumento de aminoácidos y una disminución de los ácidos grasos. Bueno, aquí vamos a hablar de una enfermedad, si bien esto es fisiología, es importante conocer un poco acerca de la diabetes mellitus, que es la enfermedad que se da por la hiperglicemia, una enfermedad que tiene bastante cantidad de pacientes con esta enfermedad. Y bueno, tenemos que saber que es una enfermedad crónica, no tiene una cura así determinada, afecta a varios órganos, es multiorgánica y muchas veces se da porque no se puede producir insulina. En ese caso tenemos la diabetes mellitus tipo 1. Pero hay otros pacientes que pueden producir insulina, pero la insulina es resistente, no puede actuar donde tiene que actuar. Eso se llama insulinoresistencia y esa diabetes corresponde a la diabetes tipo 2. En esta enfermedad, por supuesto que hay hiperglicemia, ¿verdad? Aumenta la glicemia, aumenta la glucosa en la sangre y eso puede inclusive aparecer inclusive en la orina. Y afecta a varios órganos, afecta al corazón, afecta a los riñones, afecta a la retina del ojo, por supuesto, ¿verdad? Puede afectar también a los vasos sanguíneos, puede afectar al proceso de cicatrización. Generalmente un diabético tarda más en cicatrizar sus heridas, puede generar infecciones y por supuesto puede generar falta de sensibilidad. Afecta también a los nervios periféricos. La diabetes está relacionado con varias otras patologías. La aterosclerosis, que es la enfermedad en la cual se forman placas de ateroma en los vasos sanguíneos, puede estar acompañado de enfermedades cardíacas o también enfermedades que afectan al cerebro. Puede acompañarse de cardiopatía isquémica, muchas veces va acompañado de ceguera o pérdida de la visión y también lo más característico es que puede generar problemas renales, es decir, insuficiencia renal. Ahí tenemos algunos síntomas, ¿verdad?, que son característicos y sobre todo hay 4, justamente llamados las 4P, en la cual tenemos polidipsia, poliuria, como vemos aquí, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, aquí, ¿verdad?, y polifagia, las 4P. Polidipsia es mucha sed. Paciente que tiene mucha sed, que toma mucha agua. Poliuria es que orina mucho, orina frecuente. Pérdida de peso, ya sabemos lo que es. Y polifagia, que básicamente come mucho. El paciente come mucho, pero a pesar de eso pierde peso. Y obviamente tiene mucha sed, toma mucha agua y por eso orina mucho, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las 4P. Y lo demás ya dijimos, ¿verdad? Falta de cicatrización de las heridas. Estos son menos frecuentes: fatiga, tendencia al sueño, somnolencia, mareos. Y obviamente no nos olvidemos también el cansancio y por supuesto la falta de sensibilidad. Entonces puede prevenir obviamente con una buena alimentación, una alimentación saludable, también combatiendo la obesidad y por supuesto realizando actividades físicas.
Y el tratamiento, esto depende, ¿verdad? Hay veces que se puede hacer con medicamentos, como la metformina, por ejemplo, y otros hipoglucemiantes orales. Y en casos más severos, o en el caso en el cual no se produce la insulina, se hace con administración de los tipos de insulina que hay, ¿verdad? Pero obviamente también se tiene que hacer con un buen tratamiento alimentario, un consumo de dieta balanceada y, por supuesto, actividad física. Vamos a hablar de la tiroides ahora, una glándula muy importante, sobre todo en el metabolismo corporal. La tiroides es uno de los dos órganos más importantes en lo que se refiere a metabolismo. El otro es el hígado. La tiroides es una glándula impar, ¿verdad? Es única, es una sola. Ahí está justamente. Es simétrica, es decir, ambas partes son iguales en tamaño. Dijimos que es endocrina. Está sobre el tubo laringotraqueal. Esta es la laringe y estos anillos que vemos aquí es la tráquea, ¿verdad? Y está obviamente hacia adelante, está en sentido anterior. Una glándula en forma de H, en forma de astas, tiene una parte medial y tiene dos lóbulos, ¿verdad? Y en forma mariposa también, ¿verdad? Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Produce tres hormonas. Produce la triiodotironina, o comúnmente llamado T3. Produce la tetraiodotironina, comúnmente llamado tirosina, que es la T4, ¿verdad? Y la tercera hormona es la calcitonina. Ahora, de esas tres hormonas, solamente dos ejercen su acción ahí mismo en la tiroides, que son la T3 y la T4. La calcitonina, si bien es producida por la tiroides, no ejerce su acción en la tiroides. Ejerce su acción sobre la paratiroides, porque se llama calcitonina, viene de calcio. Y la glándula paratiroides es una glándula que básicamente regula el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿verdad? La paratiroides produce una sola hormona, que es la PTH, que es la hormona paratiroidea, que básicamente también regula el calcio, igual que la calcitonina, pero en forma contraria. Es decir, estas dos hormonas, la PTH y la calcitonina, digamos, hacen funciones contrarias. La PTH es una hormona de la paratiroides. La calcitonina es una hormona de la tiroides, pero que dijimos que ejerce su acción sobre la paratiroides. Las otras dos hormonas, la T3 y la T4, sí ejercen su acción ahí mismo donde se produce, en la tiroides. Aquí vemos nomás simplemente las relaciones anatómicas de la tiroides. Es un órgano muy vascularizado, está en el cuello. Aquí vemos nuevamente la vascularización que se da. Está anteriormente a lo que es la tráquea. Aquí vemos la epiglotis. Esta es la forma en la cual se puede palpar la tiroides, sobre todo en casos de bocio, ¿verdad? Que generalmente puede estar asociado a hipertiroidismo o hipotiroidismo. Se palpa con el índice, con el dedo índice y con el medio de ambos lados, y se le pide al paciente que trae la saliva. Otra vez donde vemos sencillamente la vascularización de la tiroides. Está vascularizado por dos arterias, la tiroidea superior y la tiroidea inferior. La tiroidea superior es una de las ramas de la carótida, y la tiroidea inferior es una de las ramas de la arteria subclavia. Bueno, las hormonas tiroides, ¿verdad? T3 y T4 son las más importantes. Son producidas por unas células llamadas foliculares, o también comúnmente llamados tirocitos. Para que se puedan formar las hormonas tiroides, nosotros necesitamos sobre todo de yodo. Sin yodo, nosotros no podemos formar ni T3 ni T4. Que como vemos aquí, la mayor parte es T4, 93% es tiroxina o T4, y nada más un 7% corresponde a T3. Entonces, en primer lugar, para formar T3 y T4 y T13, ¿verdad?
necesitamos de yodo. Necesitamos también de la acción de la TSH. La TSH es una hormona que dijimos ya liberada por la hipófisis y que ejerce su acción sobre la tiroides, estimulándola para que ésta pueda producir sus hormonas. También, obviamente, vamos a tener, necesitamos de esto, la tirolobulina, que es la que transporta el yodo o el yoduro hasta estos lugares donde van a ser producidos las hormonas tiroides T3 y T4, ¿verdad? Estas son las células foliculares que tienen algo en el medio, un material gelatinoso llamado coloide. Aquí se produce la T3 y la T4. Porque hay otras células llamadas parafoliculares, es ahí donde se produce la calcitonina. Justamente el nombre dice parafoliculares. Ahí se va a producir una hormona que va a actuar sobre la glándula paratiroides, que es la calcitonina. Sin embargo, la T3 y la T4 es producida por las células foliculares de la tiroides, que, como dijimos, tienen un material gelatinoso en el medio llamado coloide. El yodo es importante para la formación de estas hormonas T3 y T4. Y por supuesto es importante para el metabolismo, ¿verdad? Aquí tenemos digamos, el sugerimiento diario, la necesidad diaria. En adultos, 150 microgramos, en embarazadas 200, y en niños puede variar entre 50 a 250 microgramos. Esto ocurre con el yodo. El yodo ingresa a la célula tiroidea y tiene varios procesos. Ingresa, en primer lugar se desyoda, o sea que se une básicamente a otras sustancias. Luego ocurre el acoplamiento. ¿Se acopla a quién? Se acopla a la gotita de coloide, a la gotita de tirolobulina. Y una vez eso, por un proceso de pinocitosis, ingresa nuevamente a la célula en la cual va a formar parte ya del coloide. Y de aquí se va a formar, ¿qué cosa? Las dos hormonas importantes, que son la T3 y la T4. Y se van a secretar, obviamente, ¿verdad?, al exterior de la célula. Aquí vemos lo mismo. La tirolobulina es una proteína que básicamente se encarga de transportar el yodo para que se puedan formar las hormonas T3 y T4. Obviamente actúa en presencia de TSH, como estamos viendo ahí. O sea, estimulado por la TSH. Es una glucoproteína, ¿verdad? Es una proteína asociada a un oligosacárido. Está regulado por el cromosoma 8, una proteína grande, ¿verdad? Porque tiene un peso de 660.000 kilodalton y está formado por más de 5.000 aminoácidos. Una gran proteína. Su función es transporte, ¿verdad? Es una función de transporte, vive 7 días y básicamente es una proteína que está formada por el hígado, que es muy importante para que se pueda formar las hormonas tiroides. Aquí tenemos tres tipos de sustancias que van a formar las hormonas tiroides, que son las desyodasas. Hay 3 tipos, ¿verdad? Estos son los precursores de las hormonas tiroides. ¿Y qué función tienen las hormonas tiroides? En primer lugar, las hormonas tiroides son las hormonas del metabolismo. Aumentan la transcripción de genes, aumentan el metabolismo, obviamente, ¿verdad? El metabolismo basal, generan más energía porque aumentan, ¿qué cosa? El número y la actividad de las mitocondrias, es decir, son hormonas que aumentan la energía muscular y la energía celular, y también aumentan la acción de la bomba de sodio potasio ATPase, ¿verdad? A nivel de los carbohidratos, lo que hace es aumentar la degradación de la glucosa, es decir, aumenta la glucólisis, aunque también puede generar aumento de glucosa y obviamente permite que la glucosa pueda ser absorbida con mayor eficacia en el tubo digestivo. Sin embargo, en los lípidos lo que hace es disminuir los depósitos de grasa del organismo, es decir, elimina el exceso de grasa y aumenta la oxidación de las grasas en las células. Es decir, una hormona que actúa como un quemador de grasa, ¿verdad?
Por eso es que las personas que tienen muchos T3 y T4, muchas hormonas tiroides, son delgadas, porque tienen un exceso ya de estas hormonas y digamos, adelgazan rápido. Sin embargo, las personas que tienen pocas hormonas T3 y T4, a veces ya puede eso llegar al hipotiroidismo, son personas que tienden a engordar fácilmente, ¿verdad? Comen poco y engordan fácilmente. Disminuyen también el colesterol y, por supuesto, aumentan la secreción de colesterol hacia la bilis, que es el lugar donde se va a eliminar el colesterol, porque la bilis después pasa a formar parte de las materia fecal, de las heces. Aumenta también los receptores de la lipoproteína de baja densidad. A nivel enzimático, básicamente lo que aumenta es la necesidad de las vitaminas. Disminuye el peso corporal, eso es lo que ya dijimos, ¿verdad? Cuanto más hormonas tiroides, una persona puede ser más delgada, ¿verdad? Disminuye el peso corporal y aumenta todo el metabolismo cardiorrespiratorio. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, aumenta toda la función cardíaca. Aumenta, por supuesto, la presión arterial también. Y obviamente también puede generar aumento de la frecuencia respiratoria. Incrementa también el peristaltismo, es decir, los movimientos, la motilidad digestiva. Y por supuesto también las secreciones como la bilis, el jugo gástrico, el jugo pancreático y la saliva también. Aumenta el apetito y también puede aumentar las secreciones de otras glándulas endócrinas. Disminuye también la musculatura. Y la TSH es la hormona hipofisaria que básicamente es importante para que se puedan generar hormonas T3 y T4, porque justamente lo que hace es aumentar esa iodación, aumentar la iodación, aumentar la actividad de la bomba que genera esta iodación y por lo tanto lo que hace con esto es incrementar la formación de T3 y T4. Aumenta también el tamaño, la actividad de secreción de las hormonas tiroides. Bueno, eso en cuanto a la tiroides. Y por último, vamos a hablar de la glándula suprarrenal, no sin antes mencionar que las gónadas también forman parte de las glándulas endócrinas. En el caso de las gónadas, la gónada femenina, que es el ovario, produce los óvulos, ¿verdad? Cada 28 días. Generalmente en el día 14 se produce la ovulación y obviamente en el día 28 se produce o la menstruación o sencillamente la gestación, ¿verdad? Y si ese óvulo no fue fecundado, obviamente el óvulo degenera y se produce una reacción inflamatoria en la mucosa del cuello uterino. Eso lo que hace es, eso lo que genera es una descamación del útero. Al descamarse el útero, se lesionan, o sea, se acarrean vasos, se lesionan varios vasos sanguíneos y eso es lo que produce el sangrado menstrual. Si se produjo la fecundación, obviamente el óvulo, o sea, el óvulo más el espermatozoide forman el huevo o cigoto y eso se anida dentro del útero para que crezca este nuevo ser. Entonces la función de las gónadas es sencillamente la reproducción, ¿verdad? Tanto femenina como masculina. En el varón, obviamente, las gónadas masculinas producen básicamente los espermatozoides, que son los gametos masculinos que van a fecundar y para formar un nuevo ser. Y por último, la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, también llamada glándula adrenal, es una glándula que está obviamente por encima de los riñones, ¿verdad? Hay dos glándulas suprarrenales porque hay dos riñones. Tiene forma de gorro frigio, ¿verdad? Parece un gorro que tienen los riñones. Y es pequeña. A la observación parece una grasita nada más que tienen los riñones, ¿verdad? Pero esos son glándulas. Y como sabemos, la glándula suprarrenal o adrenal también, como se llama, tiene una parte llamada corteza y una parte llamada médula. Vamos a hablar de eso ahora. Ahí está justamente.
tiene dos porciones. Aquí vemos la glándula suprarrenal o adrenal. Parecen un sombrerito que tienen cada uno de los riñones. Y vemos el otro. Parece un gorro frigio. Y bueno, tiene un aspecto de grasita, ¿verdad? Por más que sean pequeñas, estas dos glándulas son demasiado importantes. Vamos a ver por qué. Tiene dos partes, una corteza y una médula. La corteza a su vez está dividida otra vez en tres partes. Una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Y es la más importante de las dos partes porque cada una de estas zonas produce una hormona que ya vamos a desarrollarlo ahora. Aquí vemos sencillamente un corte histológico en la cual vemos lo que es la corteza y lo que es la médula. La médula suprarrenal, en primer lugar, produce una sustancia llamada epinefrina. La epinefrina es una hormona del estrés y que también como análogo sintético puede utilizarse como vasoconstrictor. Y también puede producir otra sustancia llamada norepinefrina. Ya dijimos, es la hormona del estrés. Se libera en situaciones de dolor, temor, angustia, ansiedad. Como en estos casos, por ejemplo, estamos viendo aquí. La epinefrina, además de eso, puede generar una mayor actividad metabólica porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta también la presión arterial y puede aumentar también las cifras de glucosa en sangre, es decir, la glicemia. Esta epinefrina finalmente es metabolizada por una enzima llamada monoaminooxidasa, abreviado MAO, y el resultado de eso, el resultado del metabolismo de la epinefrina por esta monoaminooxidasa produce dos productos. En primer lugar, las metanefrinas y por otro lugar produce el VMA, que significa ácido vanilmandélico. Aquí tenemos los valores estándares. Esto puede modificarse, ¿verdad? Pero este es el rango normal de ácido vanilmandélico o también llamado VMA, que se puede medir en orina. Y aquí vemos 7 miligramos por día es el rango normal. Y las catecolaminas, ¿verdad? Hablamos de catecolaminas cuando nos referimos a la epinefrina y la norepinefrina. Su rango normal es de 20 en el caso de la epinefrina y 80 en el caso de la norepinefrina, medido por supuesto en 24 horas, ¿verdad? Fíjense que en ambos se mide en 24 horas, porque el estudio que se hace aquí es justamente orina de 24 horas. El paciente recolecta su orina en un día y en eso se puede medir tanto el ácido vanilmandélico como también las dos catecolaminas. Las catecolaminas también se pueden medir en la sangre, ¿verdad? Por eso que acá dice sérica. Sérica significa en la sangre. En ese caso, ya no se mide en gramos, se miden en picogramos. La epinefrina tiene un rango de 110 picogramos por mililitros y la norepinefrina 750 picogramos por mililitros. Esto es un promedio nada más. Recordemos que picogramo es, vamos a decir, 12 veces más pequeño que un gramo. También se puede estudiar la glándula suprarrenal por medio de estudios de imágenes como la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, ¿verdad? Y también se puede hacer un estudio llamado gammagrafía, ¿verdad? O rastreo gamma gráfico, en el cual se utiliza un método de contraste llamado iodo 131, como vemos ahí en la imagen. Y ahora vamos a hablar de la corteza suprarrenal, que es la parte más importante de la glándula suprarrenal o también llamada adrenal. Dijimos que tiene tres partes, tres zonas o tres capas. Una es la zona glomerular, otra es la fascicular y otra es la reticular. Cada una de estas glándulas, cada una de estas zonas produce una sustancia diferente. Glomerular viene de glomérulo, o sea que tiene que ver con los riñones, ¿verdad? Y efectivamente es así. En la zona glomerular se produce una sustancia llamada aldosterona. Es un mineral o corticoide, es un corticoide mineral que ejerce su acción justamente sobre un mineral. ¿Cuál es? O sea, sobre dos minerales realmente. ¿Cuál es la acción de la aldosterona?
retiene sodio y agua, ¿verdad? Porque el sodio siempre va donde va el agua. Es como si fuera su pareja, ¿verdad? Donde va el sodio va el agua, donde va el agua va el sodio. Entonces, retiene el sodio y el agua y elimina potasio. O sea, ejerce su acción sobre el sodio y sobre el potasio, sobre dos minerales. Repito nuevamente, retiene sodio y agua, elimina potasio. Eso ejerce su acción sobre los riñones. De ahí viene la palabra glomerular, de glomérulo, ¿verdad? El glomérulo es una parte de los riñones. La pregunta es, ¿y acaso la ADH que en este mismo video hemos visto, ¿verdad?, no hace lo mismo? No, la diferencia es la siguiente. La ADH, la hormona antidiurética, retiene sodio y agua y nada más que eso. La aldosterona retiene sodio y agua y elimina también potasio. Esa es la diferencia. La zona fascicular genera una hormona muy importante que es el cortisol o los corticoides, también llamados glucocorticoides, que ejercen su acción sobre varios órganos, vamos a ver enseguida, y que inclusive se puede sintetizar en forma análoga como fármacos, ¿verdad? Tenemos varios fármacos que tienen corticoides, ¿verdad? Como acción antiinflamatoria y antialérgica, ¿verdad? Ejemplo, la desametasona, por ejemplo, que se usan en muchos descongestivos nasales. Y la tercera zona es la zona reticular, y ahí se producen los andrógenos. ¿Cuáles son los andrógenos? Hay tres tipos de andrógenos. Andrógenos son las hormonas sexuales masculinas, que son la testosterona, la dehidrotestosterona, y la tercera es la androstendiona. La pregunta es, ¿y en la mujer qué hace? También produce andrógenos. También tenemos que saber que ambos sexos producen andrógenos. La mujer también produce testosterona, solamente que lo hace en pocas cantidades. El varón sí produce más cantidad de testosterona y los otros andrógenos también. Como también podemos decir que el varón también produce estrógenos. No solamente la mujer produce estrógenos, solamente que el varón produce poco estrógeno y la mujer sí produce mucho estrógeno. Los corticosteroides, todos derivan a partir del colesterol. Todos tienen unas vías enzimáticas en común, ¿verdad? Y básicamente son regulados también por diversos factores. Vamos a ver ahora esto justamente de la cual todas las hormonas que hablamos recién, ¿verdad? Como la aldosterona, como el cortisol y los andrógenos, ¿verdad? En este caso la testosterona, la dehidrotestosterona y la androstendiona, que son los tres andrógenos, el cortisol y la aldosterona, todos son derivados a partir del colesterol. La aldosterona básicamente es producida en la zona glomerular, como dijimos. Su función es retener sodio y agua y eliminar potasio. Está controlado por un sistema llamado sistema renina-angiotensina. Eso voy a hablar en otra unidad, en otro video, cuando desarrolle la parte de fisiología renal. ¿Y cuándo se produce aldosterona? Y se produce cuando hay mucho potasio. ¿Por qué? Porque la función de la aldosterona es eliminar potasio. Si hay mucho potasio, necesitamos bajar el potasio. Entonces, por eso es que se produce la aldosterona. Cuando hay poco sodio, también se produce la aldosterona. ¿Por qué? Porque la función de la aldosterona es retener sodio, aumentar el sodio. Entonces, por eso cuando hay poco sodio, se elimina la aldosterona. Y si hay poco sodio, hay poca presión arterial baja. Entonces, en esos casos también, cuando uno tiene presión baja, el cuerpo empieza a liberar aldosterona también. Y también en situaciones especiales cuando la ACTH está elevada, porque la ACTH es la que estimula, como dijimos, a la glándula suprarrenal. Recordemos que la ACTH es una hormona hipofisaria que su función es estimular a la corteza suprarrenal. Adrenocorticotropa, hemos dicho anteriormente. También responde a los estrógenos. Aquí vemos sencillamente cómo ocurre
el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el riñón se produce una sustancia llamada renina, que es producida por unas células justaglomerulares. Justa significa al lado del glomérulo. Ya hemos dicho que el glomérulo es una parte del riñón. En el riñón es producida la renina. La renina viaja por la sangre y estimula en el hígado la producción de angiotensinógeno. El angiotensinógeno sale del hígado y se convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por la sangre y es convertida en angiotensina 2 por acción de una ECA. ¿Qué es lo que es la ECA? La enzima convertidora de angiotensina, que es producida ¿por quién? Por el pulmón. O sea que la renina es producida por el riñón, esto es producido por el hígado y esto es producido por el pulmón. Varios órganos participan de este sistema. La ECA, o enzima convertidora de angiotensina, lo que hace es convertir la angiotensina 1 en 2, en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, es decir, disminuyendo el calibre de los vasos sanguíneos, que es lo mismo que decir vasoconstricción. Y esta angiotensina viaja por la sangre y es la que llega a la corteza suprarrenal para que se pueda generar básicamente la secreción de aldosterona por la capa glomerular. Hay sustancias también que se encargan de inhibir a esta aldosterona. Tenemos, por ejemplo, la dopamina, que es producida por el cerebro, y el péptido natriurético auricular, que es producido por las aurículas del corazón. Se encargan de inhibir a esto. Y la angiotensina 2 es la que se encarga de estimular a la producción de aldosterona junto con la ACTH, que es la hormona que viene de la hipófisis. Finalmente, la aldosterona actúa sobre los riñones, reteniendo sodio y agua, como ya hemos dicho, y eliminando potasio, como también hemos dicho. El cortisol. El cortisol es la hormona producida por la zona fascicular y un poco también producida por la zona reticular, pero principalmente por la zona fascicular. Tiene varias funciones. En primer lugar, se opone a la insulina, por eso que el exceso de cortisol puede producir diabetes, porque básicamente bloquea la insulina y por lo tanto aumenta la hiperglicemia. También se encarga de regular el equilibrio entre el agua y los electrolitos y los minerales. O sea, se encarga de regular el equilibrio hidroelectrolítico. También estabiliza la membrana de los lisosomas y por supuesto se puede utilizar como sintético, como fármaco, se puede utilizar en inflamación y en alergias también, como ya hemos dicho. Muchos de estos corticoides se pueden utilizar como descongestivos nasales. Nuestro cuerpo produce cortisol y también se pueden producir en forma sintética fármacos que contengan cortisol o corticoides. Esto ya vimos, ¿verdad? Que todos derivan a partir del colesterol. El cortisol es regulado por la ACTH, ¿verdad? Y por la CRH. Ya eso ya hemos hablado todo al comienzo de la unidad o del video. El cortisol, para que pueda ser transportado, va unido a una proteína que lo transporta. El cortisol se puede medir en sangre como también se puede medir en orina. De esto ya hablamos, ¿verdad? La CRH es la hormona hipotalámica que básicamente estimula la hipófisis regulando la ACTH, y la ACTH es la que regula finalmente, ejerce su acción sobre la glándula suprarrenal. Este es el eje hipotalámico hipofisario que hablamos al comienzo de la clase. Ahora, el cortisol, si bien es producido durante todo el día, hay momentos del día en los cuales se produce con más énfasis, en mayor cantidad. El cortisol se produce en mayor cantidad durante la mañana, sobre todo entre las 4 y las 8 de la mañana. Es el momento en el cual hay un mayor metabolismo corporal. Por eso es que se considera recomendable levantarse en esta hora, ¿verdad? Más o menos entre las 4 y las 8 de la mañana y desayunar, para que entonces se pueda tener energía suficiente
Y el desayuno puede ser a lo grande, como se dice normalmente, ¿verdad? Porque el desayuno se metaboliza rápido. Sin embargo, la cena es lo que se metaboliza más lentamente. Por eso, desayunar grande y cenar pequeño tiene un efecto positivo porque permite metabolizarse rápido y no acumularse, no engordar, ¿verdad? Por la acción, ¿por qué? Porque por la acción del cortisol, que justamente aumenta el metabolismo durante estas horas. También el cortisol se secreta cuando uno está estresado. Cualquier tipo de estrés, cirugía, infecciones, ¿verdad? Por pirógenos, hemorragia, ¿verdad? Hipolisemia, todo esto puede generar aumento de cortisol. Bueno, en la deficiencia de cortisol pueden generar problemas de insuficiencia suprarrenal, como vemos aquí, que tenemos dos tipos, ¿verdad? La primaria y la secundaria. En ambos tipos hay cortisol bajo. Lo único que varía es la cantidad de ACTH. En la primaria el ACTH está elevado y en la secundaria el ACTH está bajo, ¿verdad? Pero en ambos problemas de insuficiencia suprarrenal el cortisol está bajo, como aquí también. El cortisol se puede transportar por medio de proteínas transportadoras y básicamente es eliminada por el riñón. Se puede determinar gracias a varios estudios, por ejemplo, radioinmunoanálisis, ¿verdad? Hay un estudio también llamado cromatografía líquida de alta precisión, que básicamente permite analizar perfectamente el rango, la concentración de cortisol en sangre y también en orina, ¿verdad? En orina se puede determinar el cortisol, pero solamente 1% aparece del total de cortisol en la orina, ¿verdad? Así que no es tampoco tan fiable que digamos. Si uno va a determinar cortisol en la orina, tiene que hacer entonces medirle o pedirle al paciente que recolecte su orina en un día, orina de 24 horas. Bueno, y antes de terminar, no nos olvidemos que también se puede hacer radioinmunoanálisis y la cromatografía de alta precisión, que también son muy importantes para determinar el cortisol en la orina. Bueno, eso es lo que se refiere a las hormonas de la glándula suprarrenal. Bueno, y esperemos que les haya sido útil esta presentación. Ya hemos hablado de todas las glándulas suprarrenales y también su función y de qué forma realizan su mecanismo fisiológico. Esperemos que les haya servido, que hayan aprendido, que les haya gustado este video. Si les gustó el video, le pueden dejar un me gusta al video. Pueden suscribirse también si quieren tener novedades de próximos videos. Si me quieren dejar un comentario o algún aporte, lo pueden hacer ahí abajo. Gracias a todos los que le dan me gusta a los videos y los que también se suscriben a mi canal. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a todos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.